tardes, bienvenidos a Agenda Mol TV. Estamos cerrando una semana con temas muy interesantes, como siempre. Hoy vamos a abordar el proceso constituyente, pero otra arista de la que, por lo menos dicen algunos, ha hablado bastante poco. Vamos a hablar de contenidos. Si eventualmente ganara la alternativa apruebo, o incluso si ganara la alternativa rechazo, algunos han señalado rechazar para reformar, sin duda vamos a tener que hacer modificaciones. Pero ¿qué tipo de modificaciones? ¿Qué contenidos? Son algunas de las cosas que queremos ahondar en esta tarde. Para ello estamos con un tremendo panel. Los presento. Estamos junto a Clarisa Hardy, presidenta del directorio Igualdad. ¿Cómo está, Clarisa? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Bárbara. Muchas gracias por acompañarnos. También estamos junto a Patricio Zapata, presidente del Centro de Democracia y Comunidad. ¿Cómo está, Patricio? Bien, buenas tardes, Bárbara. Un gusto estar acá. Bienvenido. Y también estamos junto a Ricardo Neumann, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, Bárbara, muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar en el contexto de lo que yo estaba mencionando, ¿han echado de menos la discusión de contenido hasta ahora o es razonable? Clarisa, ¿cómo lo ve usted? A ver, era razonable hasta la aparición perdona que meta una variable que probablemente no estaba considerada, hasta el momento en que aparece Pablo Longueira y dice que activamente vota el apruebo, entre otras cosas porque él se va a jugar por una convención constitucional que trate de cambiar lo menos posible la nueva constitución. Y pone en el itinerario que tenía el proceso constituyente, que es, digamos, el 25 de octubre, que es la opción de votar apruebo o rechazo y el mecanismo por el cual elaborarla, él ya instala desde ya el tema de fondo, que son los contenidos. Por lo tanto, al margen de que evidentemente hay un debate de contenido detrás del apruebo, no estaba puesto en la agenda pública porque las condiciones sanitarias obligaban más bien a cómo aseguramos la mejor y la mayor asistencia posible para el plebiscito. Pero ya está puesta en la agenda el contenido. ¿Cómo lo pilló la irrupción de...? ¿Iba a decir algo más? No, iba a decirte que de hecho en el Instituto Igualdad, que es el que presido, nosotros venimos elaborando elementos de contenido desde que con la presidenta Bachelet en el segundo gobierno se inició entonces el proceso constituyente. Nosotros estamos por reeditar ahora materiales actualizados de contenidos que ya estaban puestos en la discusión desde el 2016. Así que Patricio, por lo menos estamos preparados con materiales de contenido. Ya venían desde antes. Patricio, usted también había participado en estas comisiones y venían trabajando esos contenidos. ¿Ha visto cambios de lo que probablemente hubiera sido esperado hace un par de años de lo que vamos a tener que discutir ahora? ¿O son más o menos las mismas cosas? Mira, yo no creo que sea tan correcto decir que en la discusión constitucional o los contenidos constitucionales ha aparecido de la nada. Como que hubiera sido una cosa que irrumpe solo a propósito de lo que ocurrió el 18 de octubre. Es evidente que el acuerdo del 15 de noviembre y lo ocurrido desde octubre coloca el tema constitucional en un plano principal de interés. Pero la verdad es que cuando yo escribí un libro del 2015 sobre el tema constitucional, habían por lo menos 25 buenos libros escritos por chilenas y chilenos sobre el tema constitucional entre el 2005 y el 2015. Y cuando ahora reedité el trabajo, habían otros 33 libros más. Pero por supuesto, a veces hay una cierta brecha entre el interés que hay en el mundo académico, en el mundo político, en el mundo de los centros de estudio, donde este tema siempre ha estado, siempre hemos estado conversando, siempre hemos estado levantando, y lo que la opinión pública en un momento dado toma como una prioridad. Y es muy lógico y es muy normal que para los ciudadanos, en tiempos, digámoslo así, largos, la urgencia sea la seguridad ciudadana, la urgencia sea una mejor pensión, una mejor jubilación, en fin, una mejor atención de salud. Pero yo quiero decir que hemos tenido en Chile discusiones constitucionales sobre el tema del agua. Hubo un proyecto de reforma constitucional que no alcanzó a aprobarse hace apenas 6 meses por un voto. Tuvimos una discusión constitucional sobre
en la educación, un proyecto constitucional de la reforma de la presidenta Bachelet sobre educación de calidad que no se pudo aprobar porque no hubo votos el año 2009. Tuvimos una reforma sobre derechos de niños y adolescentes. Entonces, no es que de la nada, artificialmente, aparecen unos señores y unas señoras con esta preocupación de último minuto, oportunista. El tema Estado ha sido motivo de discusión en el Congreso Nacional, ha sido motivo de discusión en el Tribunal Constitucional. Esto no tiene nada de artificial ni de ficticio. Lo que ocurre es que ahora, y en ese sentido, qué bueno que medios como Emol TV, nuestras radios, el tema se expande, llega a más personas, hay más interés. ¿Ah? Pero quiero ser súper claro, porque yo estuve el 2016 en los cabildos y vi que el tema es real. Es real, no es un invento de intelectuales ni de políticos. Ricardo, ¿cómo están viendo ustedes el tema? Muchas veces también se habla de temores o cuando surgen algunas ideas que generan o sacan roncha. Bueno, si miramos la discusión que nos decía Patricio, incluso las mismas propuestas que habían hecho desde el gobierno de la presidenta Bachelet, las reformas que se han planteado históricamente, pareciera que son bastante razonables, bueno, más allá de que se puedan discutir todas, pero tampoco plantean como un cambio total de todo lo que está viviendo en el país. Sí, yo creo, bueno, siguiendo con la idea de Patricio, efectivamente el tema constitucional siempre está presente en la academia, en los centros de estudio, y nosotros también, al igual que Clarisa en la Fundación para el Progreso, estamos echando mano justamente a productos que habíamos hecho hace unos años atrás. Y en ese sentido, el enfoque principal que nosotros hemos tenido como fundación, más que enclaustrarnos en la dicotomía pro-rechazo, porque efectivamente en cualquiera de las dos hipótesis electorales es importante generar una conversación sobre las cosas que se pueden perfeccionar. A nosotros nos preocupa mucho transmitirle a la ciudadanía, que ahora se hace parte de esta discusión que se desencapsuló de la élite académica, la naturaleza real de las constituciones, porque anda dando vuelta un poco el hecho de que pareciera que las constituciones son herramientas un poco mágicas, una especie de lista al viejito pascuero, en donde por el solo hecho de poner cosas en un papel, por muy legítimas e importantes que sean, esas cosas de alguna manera se van a resolver por arte de magia. Y no ese es el rol de las constituciones, nunca ha sido. Y yo creo que efectivamente, saliéndonos de la cápsula académica, donde efectivamente puntos como esos se tienen súper claros, a nivel ciudadano es importante transmitir eso. Más allá de las campañas hoy día de la pro-rechazo, que efectivamente tienden a polarizar en caricaturas cada una de las posiciones. El apruebo nos lleva a Venezuela, el rechazo es mantener la constitución de Pinochet, cuando en verdad ha tenido un montón de reformas la constitución. Más allá de esa dicotomía, uno esperaría que dentro del rol de las campañas en un proceso constitucional haya también acciones de educación a una ciudadanía que, si va a entrar a un proceso constituyente, tiene que entender para qué sirven las constituciones y para qué no. En ese sentido, nosotros hemos estado súper enfocados en derribar mitos, derribar estos mitos de que la Constitución nos va a resolver los problemas por arte de magia de la noche a la mañana, y también transmitir súper sinceramente cuál es la real naturaleza de las constituciones, que finalmente son cuerpos normativos que están hechos para limitar el poder del Estado, para limitar la discrecionalidad de los políticos y para limitar finalmente las reglas con las que se juega una abstracción estatal, que es la que tiene el monopolio de la fuerza, y por lo tanto una constitución de alguna forma es una herramienta de protección ciudadana frente a ese monopolio del Estado. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque si es que no somos capaces de transmitirle a la ciudadanía, y ahí insisto, los procesos de campaña prueba rechazo deberían tener en sus elementos esenciales un poquito de lógica de educación ciudadana. Falta mucho de eso en el país. Las expectativas que se han ido instalando en la discusión constitucional van a terminar defraudando a una población que espera quizás una cosa distinta de lo que una constitución puede hacer. Y si en algún momento este camino constitucional en el que entramos el año pasado fue reacción para buscar paz, para tener esta especie de catarsis ciudadana que necesitábamos, si es que este proceso no lo vivimos realmente con las expectativas bien puestas y entendiendo bien para qué sirven las constituciones, es apagar el fuego con benzina, es seguir defraudando las expectativas ciudadanas con una constitución que no nos va a resolver de la noche a la mañana todos los problemas que nosotros tenemos como país. Clarisa, ¿usted ve que podríamos tener un problema con las expectativas? Yo creo que esto es infantilizar un poco a la ciudadanía. Es suponer de que realmente son ciegos y que están apostando que la nueva constitución les va a resolver la vida cotidiana.
Yo honestamente he participado antes de la pandemia, ahora solamente de manera remota, pero nosotros hicimos más de 100 encuentros entre el momento en que hubo el acuerdo por el proceso constituyente en el Congreso hasta marzo, que dejamos de tener actividades presenciales. Tuvimos alrededor de 100 actividades en distintas comunas y regiones del país. Y para nada percibí esta imagen de la demanda cotidiana volcada a la Constitución. Sí, la percepción de que la demanda cotidiana tiene un techo, y el techo está determinado por algunos de los ejemplos que el propio Patricio nos dio. Es decir, cuando en medio de la sequía, que era el gran tema hasta antes de la pandemia, se pone en discusión precisamente una reforma constitucional y ella no es viable, no obstante que hubo mayoría en el Senado, pero fue imposible obtener la supramayoría que requeriría haber cambiado el agua como un bien de uso público y un derecho humano que no se pudo obtener. Ahí las personas perciben claramente que efectivamente hay una traba constitucional que limita condiciones de vida. No están pensando que el salario mínimo, que es lo que está discutiendo hoy, va a estar normado en la Constitución, pero sí tienen claro que las reglas de juego que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores está hoy día conculcado por un tribunal constitucional que le puso límites a la legislación que le daba titularidad sindical, si ustedes recordarán, en la legislación del gobierno de la presidenta Bachelet pasado. Y por lo tanto, yo creo, Ricardo, que no es esa la pedagogía que hay que hacer. Nadie está esperando el milagro. Lo que las personas están esperando es que cambien la posibilidad de tener voz, de participar, y saben que hay un sistema político que está trabado, entre otras cosas, por una muy escasa participación ciudadana y deliberación en las materias que hacen a la vida de las personas. Sí, comparto contigo que uno podría frustrar las expectativas si no hacemos claridad de qué es lo que se juega de fondo en la Constitución y empatamos y decimos, como dices tú, miren, francamente, entre el apruebo y el rechazo, entre alguna reforma o discutir la naturaleza más sustantiva de la Constitución, hay diferencias importantes. Hay que dirimirlas, hay que deliberar sobre ellas, pero no esconder que tenemos diferencias de visiones de sociedad que son las que tiene que discutir la ciudadanía. Yo pondría eso en el debate. Muy de acuerdo, y puedo hacer un pequeño matiz a lo que dices, porque efectivamente no es una intención mía, una infantilización de la ciudadanía. Por supuesto que la ciudadanía es tan compleja, es súper difícil decir, nadie entiende, todos entienden, creo que eso es un reduccionismo. Pero el problema es que si uno ve a la clase política y la manera en que la clase política ha abordado el tema constitucional, efectivamente tiende a infantilizar a la ciudadanía en estas posturas bellas blanco-negro. Más que una ciudadanía infantil, yo tiendo a pensar que es una clase política infantil que está basando la discusión constitucional con todos los matices y contrastes que tiene que tener en una cuestión de extremo, en una cuestión de expectativas que se van a ir viendo defraudadas. Por lo tanto, aquí mi crítica no es a una ciudadanía que no entienda. Justamente porque tenemos confianza en que la ciudadanía se quiere informar, nosotros estamos haciendo ese trabajo. Y hay obviamente algunos que entienden más, otros que entienden menos. Pero aquí la crítica más que nada es a una clase política que ha instalado una discusión que supuestamente tiene que terminar en un gran acuerdo nacional, en un gran pacto social, a una cuestión que, si ustedes se fijan, hoy día al menos, tiene una lógica confrontacional. Entonces, mi observación iba más bien en ese sentido, más que con la ciudadanía, en cómo finalmente la clase política está estructurando de manera antagónica la discusión de una norma fundamental que tiene que reflejar amplios acuerdos y no el que un segmento de la población le pase la retroexcavadora o le ponga el pie encima al otro, por muy minoría que sea. Por eso es importante también que en las constituciones, a propósito de los contenidos, efectivamente existan acuerdos amplios que se reflejen en quórum que así lo determinen en el fondo. Patricio, ¿cómo ve esa eventual polarización? ¿Cómo se podría eso reflejar en el proceso? Y bueno, y en ese sentido el rol que deberían cumplir los quórums que se determinaron para que no pase lo que dice Ricardo, que nadie puede, entre comillas, imponerse a otro.
Mira, es una convicción que tengo desde que era joven, ya no soy joven, pero, O sea, lleva harto y es tiempo de que, convicción. no sé, pero yo desde joven, mi experiencia es que nuestro pueblo, nuestra comunidad política, es en el fondo profundamente sensato. ¿Ah? Eh, y tiendo a coincidir con Ricardo en el sentido de que a veces eh, cierto excesivo virulencia, descalificaciones, eh, pero también cerrazón, arrogancia. O sea, yo creo que si vamos a hacer una crítica y autocrítica a las élites, de las cuales los que estamos acá somos parte, ¿ah? Efectivamente tendríamos que hacernos una autocrítica bien completa, de que a veces simplificamos, a veces hacemos discursos escandalosamente alaracos. Mira, si ustedes hacen eso, viene el apocalipsis zombie. ¿Ah? Descalificamos al otro, eh, hacemos una serie de cosas y no escuchamos a la gente. O sea, yo creo que tiene un punto. Yo no quiero, porque y estoy consciente que uno de los problemas de lo que se llama populismo es que contrapone a un pueblo sano, bueno, puro, con una élite perversa. Pero a mí me parece que en la búsqueda de un equilibrio, eh, tenemos que asumir como élite una autocrítica respecto a conductas y comportamientos que no son los más adecuados y tener alguna confianza, si somos demócratas, en nuestra comunidad. Dicho eso, yo esperaría que la campaña sea una campaña que apele a lo que está ahí, que es el sentimiento ciudadano, ¿eh? Eh, y no al sentimiento consumidor. Yo estoy muy de acuerdo en no hacer una campaña de nueva constitución andando ofreciendo eh, cosas. ¿Qué es lo que quieres tú? Más salud, más educación, más vivienda, apelando al consumidor. Fíjate que paradojalmente, de las dos campañas, la que tiene una aproximación más consumerista, porque justamente le dice a los votantes, mire, usted ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere mejor salud? ¿Quiere más educación? No necesita una nueva constitución. Yo le ofrezco eso que usted quiere más rápido. No tiene que esperar 2 años. ¿Ah? Es una publicidad tipo telefonía celular. ¿Ah? Le ofrezco más giga, más rápido, por menos plata. Eso es tratar a los ciudadanos como consumidores. Un debate constitucional tiene mucho que ver con los deberes que estamos dispuestos a asumir, con las responsabilidades que estamos dispuestos a asumir. No hay mejor ejercicio de educación cívica que el que estamos empezando a vivir. Toda la gente que se quejaba amargamente de que no había educación cívica, bueno, no hay mejor aprendizaje que el que se hace convivencia experiencial. ¿Ah? Podríamos tener a nuestros alumnos de segundo medio un semestre completo frente a un pizarrón y creo que no conseguiríamos lo que estamos consiguiendo con los miles que están siguiendo este programa y los otros 80 que hoy día deben estar ocurriendo en el Chile digital. ¿Ah? En este instante debemos ser miles los chilenos y chilenas que estamos conversando no de la teleserie turca, no del partido de Chile con Uruguay, sino que estamos conversando de derecho de aguas, de propiedad, equilibrio entre presidente y Congreso. ¿Qué mejor educación cívica? ¿Qué nos pone más a cubierto de los demagogos? ¿Qué nos pone más libres del riesgo de los que nos van a decir cada 4 años que vendrán tiempos mejores o que van a arreglar la delincuencia en 6 meses? Bueno, lo que mejor nos pone a cubierto frente a la demagogia es el civismo, el diálogo cívico. Y por supuesto, entonces yo creo que ahora podríamos empezar a conversar de algunos temas de fondo. Sería como muy valioso en esa línea. Ahora, Clarisa, y justo antes también de ingresar en estos temas de fondo, ¿cuál ve usted que puede ser o el que está haciendo el rol de las redes sociales? Porque muchas veces los parlamentarios acusan que las presiones a veces son muy fuertes o que muchos terminan diciendo lo que las redes sociales quieren oír y eso de alguna manera puede perjudicar la forma en cómo se desarrolla el proceso, el tono, por ejemplo. No cabe duda que tiene la doble cara lo de las redes sociales. Tienes por un lado, primero no nos olvidemos, el uso del Twitter es un uso que está concentrado en no más del 20% de la población, por lo tanto refleja a un cierto segmento que formaría parte probablemente un segmento joven,
y más informado probablemente. Hay otras redes de uso mucho más masivos que también participan en esto, pero hoy día las redes son una necesidad inevitable cuando estamos justo en medio del proceso constitucional con un país semiparalizado. Bueno, le podemos agregar una noticia de hace poquito rato. Finalmente el presidente Piñera decidió e informó que va a extender por 90 días el estado de excepción constitucional. Eso quiere decir que tanto el 18 de octubre, que va a ser una fecha emblemática, como el plebiscito se van a desarrollar en medio de ese estado. Por eso digo, hoy en día es parte del cuadro de realidad que por un lado tiene la virtud de conectarnos de una manera. Yo nunca había viajado tanto por todo el territorio sin moverme del asiento donde estoy acá, y probablemente todos ustedes, y por lo tanto permite una conexión con audiencias que antes, y este tipo de debates, como dice Pato, están sucediendo todos los días, a todas las horas, en todos los rincones, con microgrupos. Es muy impresionante la emergencia de microradios, está lleno de lives en todas partes del país, en comunas. Esto es una explosión. Nosotros pensamos, y Patricio fue parte del consejo que acompañó el proceso constituyente que abrió la presidenta, y estábamos muy contentos por la participación de 200.000 personas, que fue un éxito para un país con una tasa de participación en general muy baja, como organización de sociedad civil, digo, y con una altísima abstención en las elecciones. Bueno, hoy día hemos superado con creces. Yo creo que es difícil contabilizar en todos los rincones de este país hoy día estas conversaciones se están produciendo de manera remota. Pero entrando derechamente, y tienen sin duda el sesgo de quienes participan en los conversatorios. Y efectivamente eso es parte del juego de deliberación democrática, de las distintas posturas. El espacio que tú nos ofreces de confrontar puntos de vista es muy bienvenido por eso. Y debiéramos masificar esta confrontación de puntos de vista. Pero entrando a uno de los elementos que en mi opinión no estaban con fuerza en el pasado, que arrastran su fuerza minoritaria, pero hemos hecho todo el esfuerzo, pero que sin duda con esta pandemia apareció, pero de cara a todo el mundo, es entender no que debe haber un capítulo sobre la igualdad de hombres y mujeres en la Constitución, es que la Constitución completa debiera estar transversalizada por las consideraciones de género. Y digo que claramente aparecieron en la pandemia, Bárbara, porque sabes tú, primera línea las mujeres en todo, en los servicios de salud, en las ollas comunes y haciéndose cargo de la alimentación solidariamente de las comunidades, pero también las más afectadas, las más excluidas, las con la mayor carga de trabajo, ahora de manera remota, como el cuidado de los niños. Ese elemento del debate constitucional yo creo que no tenía la fuerza que va a tener ahora. Y a mí por eso me alegra mucho que lo que se discuta hoy en día sea además una convención constitucional paritaria, primera vez en la historia, en que la mitad hombre y mitad, que ojalá también incorpore en los contenidos constitucionales la iniciativa de paridad en todo el sistema político, y por cierto que permee todos los conceptos, valores, derechos, deberes institucionales en que aparezca en que se debaten en la Constitución. Tomando el punto que nos plantea Clarisa, Ricardo y Patricia, ¿qué cosas creen ustedes que eventualmente se podrían abordar en una nueva Constitución pensando en el enfoque de género? ¿Qué cosas podrían en concreto ponerse en la Constitución o bien deberían estar quizá en materia de ley? Yo creo que la Constitución es súper clara cuando habla en todos lados de persona. Cuando habla de persona, antes de hablar de hombre, mujer, de pueblo originario, no, nos incluye a todos los que integramos la comunidad nacional bajo un mismo paraguas de igualdad ante la ley. Y para mí eso es lo más importante, al menos a nivel constitucional. Por supuesto que a nivel legal hay un montón de cosas que hacer para eliminar la brecha que efectivamente hoy día existe en términos de género. Pero desde el punto de vista constitucional, al menos, a mí me parece importante que, a propósito de las cosas que sí tiene que hacer, es fijar un marco, un rayado de cancha general para que los talentos de cada persona, independiente de su género,
raza, condición, posición política, etcétera, etcétera, juguemos en un plano de igualdad de condición en una cancha con las reglas claras, a mí me parece que está bien que la Constitución hable de personas. Discriminatorio sería empezar a buscar desgloses dentro de ese concepto que nos incluye a todos, porque entre los desgloses siempre va a quedar alguien afuera. A nivel constitucional, insisto, para mí todas las acciones importantes que efectivamente tienen que darse para eliminar brechas, por ejemplo, de género o en términos de pueblo originario, por supuesto que pueden ser materia de ley, pero si es que efectivamente, y ahí yo vuelvo de nuevo a la importancia, y esto no es infantilizar a la ciudadanía, de entender que una constitución determina un marco general donde nosotros los ciudadanos jugamos libremente y desplegamos nuestros talentos del juego en la cancha, es súper importante que la constitución dentro de ese marco general mantenga obviamente el concepto de persona. Discriminatorio me parecería hacer lo contrario. Patricio. Mira, yo aquí estoy más de acuerdo con Clarisa derechamente, así que vamos a tener el debate que tú querías, Bárbara, porque si no es muy fome. Vamos a tenerlo con Ricardo. Fíjate, lo que pasó en 1997, es que, como recuerda bien Ricardo, nosotros cambiamos donde la Constitución decía los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y además se agregó en el 19 número 2 la expresión textual, hombres y mujeres tienen los mismos derechos. En ese momento eso fue considerado por mucha gente como un gran avance, ¿ya? Yo miro ahora eso con la sabiduría, espero que me den los años, ¿ah? Y más importante que la sabiduría que me dan los años, el testimonio que uno observa de quienes han luchado por ciertas causas. ¿Ah? Y yo digo, bueno, es que hay problemas que no se arreglan quizá por la vía de hacer un ajuste aquí o un ajuste allá, sino que hay que volver a mirar el problema con otros ojos. Una constitución cualquiera, hecha en 1975-80, está sujeta a ciertos condicionamientos. En el caso de la chilena del 80, fue una constitución hecha básicamente por hombres santiaguinos universitarios, algunos de ellos muy capaces, con un par de mujeres muy talentosas que colaboraron, Luz Bulnes, la señora Alicia Romo, pero fue una constitución de hombres santiaguinos mayores de 50 años, abogados, y luego refrendada por militares, hombres mayores de 50 años. Estoy pasando por alto el pequeño detalle que eran todos más o menos conservadores, más o menos de centro derecha, pero estoy diciendo desde el punto de vista sociológico, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de su filiación política, ¿no? Entonces yo estoy muy convencido, ¿ah? que una constitución que se genera con participación de pueblos originarios, con paridad, va a dar una mirada a los problemas, donde cosas que quizás son invisibles hoy día para Ricardo, o quizás son invisibles para mí, y para muchos, y para muchas, aparezcan. Por ejemplo, te voy a dar 3 o 4 ejemplos de cosas que a mí se me abren los ojos, ¿ah? Y a veces uno necesita que se los abran, ¿ah? Nos damos cuenta hoy día que nosotros tenemos un problema con las pensiones, entre otras cosas porque las mujeres trabajan mucho, trabajan más que los hombres, pero una buena parte de su trabajo se ha hecho en tareas domésticas durante su vida, porque tenemos distribuido el trabajo doméstico y afuera de la casa de una manera distinta. Muchas veces no concordada, no es una distribución que ha sido pactada, ¿ah? En algunas familias eso es así, muchas veces no es así. Cae por efecto de la costumbre, del hábito, de la fuerza, de la presión. Y resulta que una parte de ese arreglo le lleva remuneraciones, le lleva pensiones, le lleva reconocimiento y poder. Y la otra parte del arreglo no le lleva pensiones, no le lleva remuneraciones, no le lleva reconocimiento, no le lleva poder. Hablar de corresponsabilidad en las tareas domésticas, hablar de remuneración de las tareas domésticas, hablar de pensión a las tareas domésticas, yo creo que por lo menos es algo que vale la pena conversar. Hablar de ¿En la Constitución? Sí, yo creo eso. Y lo mismo te diría... Un antecedente, porque nosotros hicimos un programa Proyectando Chile los domingos, que justamente abordamos estas temáticas y abordamos el de la mujer. Y la ex ministra de la Mujer, Isabel Pla, planteaba la posibilidad de hacer una reforma constitucional para agregar un párrafo que dice algo así como que se obliga al Estado a siempre estar velando por la igualdad entre los hombres y las mujeres. ¿Podría eso de alguna manera, al establecer esa obligación, que bueno, después se haga con una bajada, con una ley, ser suficiente o no? Déjame terminar la idea, muy cortito, Clarisa, muy cortito. Está bien. Es que lo que tú consigues, que es valioso con una norma que asegura igualdad de oportunidades,
a mi juicio ha demostrado, yo creo que ha demostrado no ser suficiente. Puede que en otros países la solución sea diferente. He visto por ahí que han estado hablando de Suecia bastante. Pero mi convicción es que cuando en Chile hemos tratado de tener, por ejemplo, tímidas cuotas de participación en las candidaturas, un sector político importante fue entero, completo al Tribunal Constitucional y le faltó un voto para que no tuviéramos cuotas en las candidaturas. Todo Renovación Nacional, toda la UDI, no hace 40 años, no hace 20 años, hace 3 años y medio fueron al Tribunal Constitucional porque consideraban que era violatorio de la Constitución que nosotros tuviéramos una cuota de al menos 40% de un género en las candidaturas. ¿Para qué hablar? Imagínense ustedes si habláramos de cuota en los directorios de las empresas del Estado o de paridad en los directorios del Estado. ¿Y para qué hablar en los directorios del sector privado? Yo digo, esto hay que discutirlo, es un tema donde vamos a tener diferencias. Yo no digo que entremos en detalle en la Constitución, pero aseguremos que no sea la Constitución un freno a cuestiones que muchos pensamos que hay que hacer. Bárbara, si me fue... yo entiendo la preocupación de Ricardo, de un gran paraguas normativo, pero también es importante mirar la trayectoria histórica que genera culturas en los países, ciertas tradiciones, en el buen sentido y en el mal sentido. Y yo creo que por eso hay elementos de discriminación que tienen tal fuerza cultural, histórica en el país, que si tú en la Carta Fundamental no haces un esfuerzo, probablemente librado a la inercia, va a demorar muchísimo corregir. En el caso de las mujeres esto es evidente. Yo creo que tanto más que la proposición que hizo la ex ministra Pla, bastaría afirmar que es lo mismo un trabajo remunerado que no remunerado. Ese solo dicho puede cambiar cualitativamente el concepto del rol del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres, del trabajo doméstico no remunerado, que depende mucho menos de la corresponsabilidad, que es un factor de voluntad. Distinto es que se consagre constitucionalmente el concepto de asociar el trabajo como una actividad que puede ser o no remunerada. Y deviene, por lo tanto, como consecuencia, todo lo que está vinculado a este concepto. Esa es otra forma de abordarlo, porque históricamente tenemos que romper inercias de culturas que hasta el día de hoy están presentes, no obstante los adelantos y los avances que hemos tenido. No, y no obstante leyes que finalmente no se cumplen, no se cumple el objetivo. La igualdad salarial, por ejemplo, es letra muerta. Por tal masculino, o sea, podríamos nombrar muchas. A mí me gustaría volver justamente sobre un punto que acaba de decir Clarisa, que me parece súper importante, que es que efectivamente el tema de, en este caso, la igualdad de género, es un tema cultural, es un tema que va más allá de la ley, va más allá que nosotros escribamos en un papel, digamos, que hay igualdad de género. Van a haber una serie de conductas que hay que luchar desde el punto de vista cultural, más que en la Constitución. Y ahí yo vuelvo a mi punto inicial. Con lo que dice Clarisa, finalmente se comprueba un poco lo que yo decía al principio. Se le está tratando de dotar a la Constitución una especie de poder mágico que a la larga, además de fijar un marco común de reglas de convivencia en donde todos seamos capaces de desplegar nuestros talentos libremente y ser dueños de nuestro propio destino y proyectos de vida, pareciera que a la Constitución además le estamos pidiendo que generara condiciones en donde, por supuesto, la ley cumple un rol. Cuando hablo de ley estoy incluyendo la Constitución, pero que no es el único elemento que hay que, digamos, tomar en consideración para poder resolver estos problemas profundos que tenemos que, como dice Clarisa, están en la cultura. Entonces, es justamente este el elemento donde yo creo que tenemos que ser súper cuidadosos cuando hablamos de contenidos en la Constitución. Porque cuando a la Constitución le pedimos algo más que fijarnos las reglas del juego para poder alcanzar nuestros propios objetivos sin molestar al de al lado, le estamos finalmente generando a la ciudadanía una serie de expectativas que no se van a poder resolver de la noche a la mañana por el simple hecho de escribir el tema en la Constitución. Un segundo, solo para cerrar la idea, súper cortito. Reglas del juego que yo no creo, culturales. Un segundito. Yo no creo que aquí el punto en discusión
sea si es que la igualdad de género es buena o mala. Estamos todos de acuerdo en ese punto. Y en ese sentido yo estoy muy de acuerdo con Patricio, con lo que decía. O sea, efectivamente hay que tratar de hacer un montón de acciones que están en la ley, que obviamente tienen que ver con la cultura que tenemos en el país, para poder resolver ese problema. El punto concreto que yo quiero dejar sobre la mesa, para que no se malentienda, es que más allá del tema de género, que por supuesto tenemos mucho trabajo que hacer, creo que empezar a pedirle a la Constitución que sea un elemento mágico que cambie conductas culturales que tienen que ver mucho más allá con lo que escribimos en un papel, es justamente generar esa expectativa en la gente, en esas mujeres que efectivamente hoy día lo están pasando mal, y creer que el cambio constitucional les va a solucionar el problema. Y es esa la expectativa que va a generar una frustración que nos va a seguir manteniendo en el círculo vicioso de violencia y distanciamiento con el que irónicamente quisimos salir a partir de este proceso constitucional. Este proceso constitucional partió justamente por la paz. Entonces, cuando se le da a la Constitución esas expectativas falsas, a mí me parece súper, súper peligroso, y ese es el punto que quiero dejar claro, más allá de transparentar, obviamente, que estoy súper de acuerdo en que haya igualdad entre hombres y mujeres. Ahora, me gustaría agregarle otro ingrediente. Agreguémosle otro ingrediente a la discusión, porque también va a ser parte del debate, todo lo que tiene que ver con los derechos sociales. Hace unos días también en otra agenda hablábamos con Juan Luis Osa, el investigador del CEP, y él nos decía que también ahí se va a generar una tensión. ¿Hasta dónde vamos a llegar con los derechos sociales? ¿Cuáles o cuántos van a ser los que podamos incorporar eventualmente en la Constitución? Patricio. Está en silencio, Patricio. Ahí actívese para que lo pueda... Ahora están de moda los nuevos términos. Mutear ha aparecido como uno de los nuevos. Ahora sí. Ahora sí. A ver, lo primero, admitamos que tiene un valor inmenso. Yo voy a decir lo que yo pienso, pero tiene un valor inmenso un proceso en que las personas pueden decir lo que piensan. ¿Ah? Estamos mal acostumbrados a hablar nosotros por los demás. Nosotros, vuelvo a decir, quiénes somos los que estamos en esta conversación, quiénes tenemos micrófono. ¿Ah? Entonces nosotros decimos lo que necesita el pueblo mapuche es esto, lo que las mujeres necesitan es esto, ¿ah? Lo que los trabajadores necesitan es esto. Yo creo que tiene un inmenso valor en términos de legitimidad, que escuchemos a las personas, ¿ya? Una constitución que quiera tener ese tipo de legitimidad, para que nos sirva para una buena convivencia, y yo no le asigno ningún poder mágico. El único milagro que yo espero de una constitución es que ella no sea el principal motivo de discrepancia, sino que más bien sea la cancha donde discutamos nuestras diferencias. Eso es algo que esta constitución no ha logrado, desgraciadamente. Desgraciadamente, yo participé con mi granito de arena en muchas reformas tratando de conseguir ese efecto y ese objetivo. Yo creo que no se logró, por eso estamos discutiendo lo que estamos discutiendo, y eso es algo que las constituciones, ese es el mínimo que le puedo pedir a una constitución. El mínimo que le puedo pedir es que ella no sea el centro de la polémica. O sea, en Estados Unidos se están sacando los ojos, va a ser una campaña muy brutal, pero no están discutiendo sobre su constitución. En Francia se sacan los ojos y discuten amargamente, pero no discuten sobre la Constitución, y si discuten sobre la Constitución es sobre hacerles cambios, no sobre... Entonces, derechos sociales. Yo creo que vamos a tener que encontrar como comunidad un equilibrio donde los llamados derechos liberales, que están con tanta fuerza en esta Constitución, sigan siendo reconocidos con esa misma fortaleza. Libertad de expresión, libertad de asociación, libertad para el emprendimiento económico, derecho de propiedad. Pero creo que necesitamos encontrar un equilibrio donde otros intereses valiosos, especialmente valiosos para sectores con menos recursos, como la educación, la salud y la vivienda, reciban de la Constitución el mismo respeto. Puede que la fórmula concreta no sea exactamente la misma, no son exactamente lo mismo. El problema es que yo y mucha otra gente estamos convencidos que esta Constitución no trata con el mismo respeto, no le asigna el mismo valor a unos y a otros intereses. ¿Significa eso volver al viejo Estado social chileno pre-73? ¿Significa el Estado de Bienestar? ¿Significa poner en la Constitución los detalles? No, yo quiero una Constitución que le permita a un liberal como Ricardo plantear un programa con su política económica, con su manera de pensar la economía, que le permita a una socialista como Clarisa defender su programa, de manera que cuando yo pienso en un Estado social, lo pienso como lo es en Alemania federal. Esa definición en Alemania permite que convivan liberales,
socialcristianos, socialdemócratas, ecologistas, verdes. Nadie se siente violentado, pero todos entienden que la Constitución valora con el mismo respeto esa libertad que es tan importante para un burgués, que no me censuren el libro que estoy leyendo, ¿ah? Pero también esa libertad que es tan importante para un trabajador o una trabajadora, tener algo en el refrigerador. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es un tremendo desafío. Y aquí lo que rompieron la tradición, no somos nosotros, hablo ahora nosotros como personas de un cierto pensamiento social cristiano o socialdemócrata. Lo que rompieron la tradición, lo que decidieron partir de cero, en una hoja no en blanco, una hoja en negro, fueron los que hicieron la Constitución de 1980. Teníamos una tradición de ir encontrando, y probablemente nos equivocamos bastante, pero el esfuerzo que se hizo en el 80 de borrar esa tradición que venía desde Arturo Alessandri, Pedro Aguirre Cerda, la fecha, la CUT, borrarla completamente. Ahora no se trata de volver a eso. Ese Estado no puede volver. Ese Estado que era centralizado, capturado por los partidos políticos, que tenía empresas, demasiadas empresas. No. No se trata de volver a un Estado social añejo y ineficiente, pero un Estado que entregue el mismo respeto y valoración a las demandas de distinto tipo que tenemos como comunidad. Clarisa, ¿cómo ve usted que va a ser ese debate? ¿Va a haber mucha presión para tratar de incorporar la mayor cantidad de derechos sociales? ¿Cómo se van a financiar? Por ejemplo, son algunas de las dudas que le surge a la gente. Efectivamente, pero, digamos, son cosas de tenor distinto. Yo comparto con Patricio que lo que no puede omitir una constitución es la garantía de derechos fundamentales, que es parte de lo que ha estado en el debate nacional instalado desde hace mucho tiempo. Si tú miras con detalle la actual Constitución, está consagrada la provisión del servicio, no el derecho social. Y esa es una mirada distinta. No es igual poder elegir cómo resuelvo mi salud a consagrarme a mí como ciudadana o ciudadano con un derecho de acceso de calidad a una educación que debe proveer obviamente el Estado. Eso no limita, por cierto, la provisión privada para quien quieran pagarlas, pero tenemos que garantizarlo. Mira, hoy en día este es un debate que está instalado más mundialmente fruto de la pandemia. Es decir, las exigencias que hoy día hay sobre los sistemas sanitarios están poniendo mucho foco ahí. Y efectivamente uno no puede concebir una constitución que sea un catálogo de derechos. Y probablemente lo que va a ser esa ágora, que yo espero así sea, esta nueva convención constitucional, un espacio de deliberación que además ojalá se dé un reglamento que implique estar en consulta permanente, estar testeando, como dice Patricio, incluso el modelo de delegación o de representación no exime de estar escuchando la voz ciudadana mientras se está elaborando la propia Constitución. Y hay cuestiones que hoy día están en el debate público muy instaladas, que yo diría que son básicamente salud, educación, seguridad social como concepto, no el tema del sistema jubilatorio de pensiones, la seguridad social. Creo que la seguridad en el ingreso como nunca antes va a estar puesto en el debate, como nunca antes, porque la seguridad en el ingreso no solo ha sido amenazada por los cambios que implicó la pandemia, hay cambios tecnológicos mundiales que están haciendo que la seguridad en el ingreso cada vez tenga una más difícil vinculación al modelo tradicional del trabajo. Si uno no incorpora eso en la deliberación como marco general de aquellas cosas que los estados deben garantizarle a los ciudadanos, es difícil imaginar esto que el propio Ricardo nos pedía, poder vivir en una comunidad de iguales en derechos y en donde tú dirimas cada 4 años, cada 5, cada 6, lo que determine la Constitución, cuáles son las orientaciones políticas con las que quieres, pero que esa Constitución no sea un freno a los derechos, sino por el contrario, que permite el libre juego, una vez que garantiza eso como una condición básica, fundamental a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Ricardo, finalmente, lamentablemente se nos acaba el tiempo, se hace muy corto este tema, pero para varias horas. Yo no puedo estar más de acuerdo en los titulares maravillosos que dijo Patricio y Clarisa.
suenan muy, muy bonitos. Obviamente, yo también quiero vivir en una sociedad donde efectivamente a partir de un pacto social como una constitución, logremos todos vivir en un contexto de normas que nos permitan desplegarnos libremente en sociedad y ser nosotros las personas los protagonistas de la sociedad y no el Estado que esté todo el rato obstaculizando. Y en ese sentido la discusión de los derechos es súper evidente porque, y aquí esto va a ser obviamente súper básico para Patricio, que además esto yo lo aprendí de él, fue mi profesor el primer semestre en Derecho Constitucional. Los derechos de primera generación, las libertades, efectivamente, el derecho a la vida, el derecho al libre emprendimiento, es básicamente decirle, Estado, déjeme ser, déjeme actuar, usted no se meta, absténgase, recuerde que usted está al servicio mío y no al revés. Y yo creo que ahí no hay mucha discusión, porque básicamente los derechos de primera generación o libertades no es que le pidamos mucho al Estado en cuanto a recursos, básicamente le estamos diciendo, Estado, déjeme jugar solito, yo sé mejor que usted y que sus burócratas cómo emprender, cómo colaborar, cómo organizarme, y ahí es donde surge justamente como un elemento tan importante en esta Constitución el principio de subsidiariedad, que justamente pone la regla general de actuación en sociedad a las personas y no al Estado. En el tema de los derechos sociales o igualdades, que justamente fueron los titulares maravillosos que dijo Clarisa y Patricio, efectivamente ahí es un poco más complicado, porque ya no solamente le estamos diciendo al Estado, Estado, déjeme jugar tranquilo, nosotros sabemos hacer mejor las cosas que usted, sino que es decirle, Estado, necesito un cierto mínimo para poder jugar, ¿ya? Y eso obviamente es súper legítimo, y nosotros los liberales también los creemos en derechos de segunda generación. Pero la manera en que tienen que discutirse esos derechos de segunda generación o igualdades, como el de educación, por ejemplo, etcétera, tiene que ser muy cautelosa porque tienen en su esencia una lógica redistributiva. Como yo ya no solamente le estoy pidiendo al Estado absténgase, sino que le estoy pidiendo al Estado ponga lucas, genere un mínimo, y con eso estoy de acuerdo, no estoy en contra de que exista ese mínimo. Lo que digo es que la conversación para lograrlo es súper delicada. Porque, por ejemplo, en el derecho a la educación, ya, ¿cuál es el mínimo? Partimos en la educación universitaria, cuando los cabros ya tienen definido su futuro, partimos en la educación primaria, parvularia, pese a que todos los estudios en educación dicen que hay que partir por un lado, y efectivamente el derecho de segunda generación a la educación se tiene que estructurar por ahí, bueno, pareciera que nos fuimos por el otro, poniendo la carreta ante los bueyes. Entonces, más que entrar, primero, en una negación de la importancia de los derechos de segunda generación, pues yo creo también en los titulares maravillosos que dijo Patricio y Clarisa, es ser responsable, de nuevo, volviendo al tema de expectativas con la ciudadanía, en la manera en que nosotros le hacemos a la ciudadanía esta separación de cosas tan básicas. Primero, los derechos que tienen que consagrarse como abstención de un Estado que nos deje actuar, las libertades, y segundo, en cuanto a las igualdades, bueno, pongámonos de acuerdo para que ese piso mínimo impacte lo menos posible con la lógica redistributiva de la sociedad y sea lo más justo y eficiente posible. Y lo que hemos visto en los últimos años es que esa discusión de derechos de segunda generación se suele poner la carreta ante los bueyes, suelen tener impactos negativos por la lógica redistributiva en el crecimiento del país, y ahí es donde creo que es importante tener la conversación. No es negar los derechos sociales, sino que es decir cómo lo vamos a hacer responsablemente. Esta conversación queda inconclusa, porque la verdad es que, como les decía, se nos acabó el tiempo, estos temas dan para mucho, así que vamos a tener que volver a hacerlo en unos próximos días, ¿no? Yo feliz. Clarisa, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Patricio también, Ricardo. Estoy levantando la mano, estoy tratando de tapar la resolana que viene desde ahí. Vivo que justo por la hora ya da todo el sol, pero muchas gracias por habernos acompañado. Afortunadamente eso fue recién, hace un poquito. Así que oye, Bárbara, esto no es para que me invites de nuevo. Felicitaciones a EMOL TV por este tipo de espacios que se están multiplicando todos los días. A ti y a tu equipo, al equipo que está detrás. Estamos súper esforzados, súper involucrados en el proceso, queremos darle toda la información, que la gente tenga las herramientas para poder formar sus convicciones y todas las ideas para lo que viene. Muchas gracias. Quedé cruzada y con cosas que dijo Ricardo y quedo con el pendiente. Me imagino. Pero estamos obligados a seguir la conversación. Eso vamos a asumir que no está de acuerdo entonces. Ya, vamos a asumir que no está de acuerdo. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Esperemos que estén muy bien. Esta instancia muy pronto. Y también le queremos dar las gracias a todos quienes participaron junto a nosotros. Los dejamos invitados a que sigan acompañándonos en instancias como esta y, por supuesto, revisando nuestros contenidos en emol.com.